¿Cuántos cálculos crees que realiza tu tarjeta gráfica cada segundo mientras ejecuta videojuegos con gráficos increíblemente realistas? Quizás 100 millones. Bueno, 100 millones de cálculos por segundo es lo que se necesita para ejecutar Mario 64 de 1996. ¿Necesitamos más potencia? Quizá 100.000 millones de cálculos por segundo. Bueno, entonces tendrías una computadora que podría ejecutar Minecraft en 2011. Para poder ejecutar los videojuegos más realistas, como Cyberpunk 2077, necesitas una tarjeta gráfica que puede realizar alrededor de 36 billones de cálculos por segundo. Este es un número inimaginablemente grande, así que tomémonos un momento para tratar de conceptualizarlo. Imagina resolver un problema largo de multiplicación una vez por segundo. Ahora, supongamos que todos en el planeta hacen un cálculo similar, pero con números diferentes. Para alcanzar la potencia de cómputo equivalente de esta tarjeta gráfica y sus 36 billones de cálculos por segundo, necesitaríamos alrededor de 4.400 planetas como la Tierra, llenos de personas todas trabajando juntas y realizando un cálculo cada una por segundo. Es realmente asombroso pensar que un dispositivo puede manejar todos estos cálculos, así que en este video veremos cómo funcionan las tarjetas gráficas en dos partes. Primero, vamos a abrir esta tarjeta gráfica y explorar los diferentes componentes en su interior, así como el diseño físico y la arquitectura de la GPU o unidad de procesamiento gráfico. En segundo lugar, exploraremos la arquitectura computacional y veremos cómo las GPU procesan enormes cantidades de datos y por qué son ideales para ejecutar videojuegos, gráficos, minería de Bitcoin, redes neuronales e inteligencia artificial. Así que quédate y vamos a empezar de inmediato. Antes de profundizar en todas las partes de la GPU, primero entendamos las diferencias entre las GPU y las CPU. Dentro de esta tarjeta gráfica, la unidad de procesamiento gráfico, o GPU, tiene más de 10.000 núcleos. Sin embargo, cuando vemos la CPU, o unidad central de procesamiento que está montada en la tarjeta madre, encontramos un circuito integrado o chip con solo 24 núcleos. Entonces, ¿cuál es más potente? 10.000 es mucho más que 24, así que pensarías que la GPU es más potente. Sin embargo, es más complicado que eso. Una analogía útil es pensar en la GPU como un enorme barco de carga y en la CPU como un avión jumbo. La capacidad de carga es la cantidad de cálculos y datos que se pueden procesar. Y la velocidad del barco o del avión es la rapidez con la que se procesan esos cálculos y datos. Esencialmente, es un equilibrio entre una enorme cantidad de cálculos que se ejecutan a una velocidad más lenta y unos pocos cálculos que se pueden realizar a una velocidad mucho más rápida. Otra diferencia clave es que los aviones son mucho más flexibles, ya que pueden transportar pasajeros, paquetes o contenedores y pueden despegar y aterrizar en cualquiera de los decenas de miles de aeropuertos. De la misma manera, las CPU son flexibles porque pueden ejecutar una variedad de programas e instrucciones. Sin embargo, los enormes barcos de carga solo transportan contenedores con contenido a granel en su interior y están limitados a viajar entre puertos. De manera similar, las GPU son mucho menos flexibles que las CPU y solo pueden ejecutar instrucciones simples como operaciones aritméticas básicas. Además, las GPU no pueden ejecutar sistemas operativos ni interactuar con dispositivos de entrada o redes. Esta analogía no es perfecta, pero ayuda a responder la pregunta de ¿cuál es más rápido? ¿Una CPU o una GPU? Esencialmente, si quieres realizar un conjunto de cálculos sobre enormes cantidades de datos, entonces una GPU será más rápida para completar la tarea. Sin embargo, si tienes mucha menos información que necesita ser evaluada rápidamente, entonces una CPU será más rápida. Además, si necesitas ejecutar un sistema operativo o soportar conexiones de red en una amplia gama de diferentes aplicaciones y hardware, entonces vas a querer una CPU. Estamos planeando un video aparte sobre la arquitectura de CPU, así que asegúrate de suscribirte para que no te lo pierdas. Pero ahora vamos a profundizar en esta tarjeta gráfica y ver cómo funciona. En el centro de esta tarjeta gráfica está la placa de circuito impreso o PCB, con todos los diferentes componentes montados en ella.
y comenzaremos explorando el cerebro, que es la unidad de procesamiento gráfico, o GPU. Cuando la abrimos, encontramos un chip grande o die, llamado GA102, construido con 28.3 mil millones de transistores. La mayor parte del área del chip está ocupada por los núcleos de procesamiento, que tienen una organización jerárquica. Específicamente, el chip está dividido en 7 grupos de procesamiento gráfico, o GPCs, y dentro de cada grupo de procesamiento hay 12 multiprocesadores de flujo, o SMS. Luego, dentro de cada uno de estos multiprocesadores de flujo, hay 4 warps y un núcleo de trazado de rayos, y después, dentro de cada warp, hay 32 núcleos CUDA, o de sombreado, y un núcleo tensor. En toda la GPU hay 10.752 núcleos CUDA, 336 núcleos tensor y 84 núcleos de trazado de rayos. Estos 3 tipos de núcleos ejecutan todos los cálculos de la GPU, y cada uno tiene una función diferente. Los núcleos CUDA pueden considerarse como calculadoras binarias simples, con un botón de suma, un botón de multiplicar y algunos otros, y se usan principalmente al ejecutar videojuegos. Los núcleos tensor son calculadoras de matrices, multiplicación y suma, y se usan para transformaciones geométricas y para trabajar con redes neuronales, y con IA. Y los núcleos de trazado de rayos son los más grandes pero los menos numerosos, y se usan para ejecutar algoritmos de trazado de rayos. Ahora que entendemos los recursos computacionales dentro de este chip, un dato bastante interesante es que las tarjetas gráficas 3080, 3090, 3080 Ti y 3090 Ti usan el mismo diseño de chip GA102 para su GPU. Esto puede parecer contraintuitivo porque tienen diferentes precios y fueron lanzadas en diferentes años, pero es cierto. Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, durante el proceso de fabricación, a veces errores de patronado, polvo, partículas u otros problemas de manufactura causan daños y crean áreas defectuosas en el circuito. En lugar de desechar todo el chip por un pequeño defecto, los ingenieros encuentran la región defectuosa y aíslan y desactivan permanentemente el circuito cercano. Al tener una GPU con un diseño altamente repetitivo, un pequeño defecto en un núcleo solo daña a ese circuito de multiprocesador de flujo en particular y no afecta a las otras áreas del chip. Como resultado, estos chips se prueban y se categorizan o clasifican según la cantidad de defectos. La tarjeta gráfica 3090 Ti tiene chips GA102 impecables, con los 10.752 núcleos CUDA funcionando correctamente. La 3090 tiene 10.496 núcleos funcionando. La 3080 Ti tiene 10.240 y la 3080 tiene 8.704 núcleos CUDA funcionando, lo que equivale a tener 16 multiprocesadores de flujo dañados y desactivados. Además, las diferentes tarjetas gráficas se diferencian por su velocidad máxima de reloj y la cantidad y generación de memoria gráfica que soportan. La GPU que exploraremos en un momento, porque hemos estado enfocándonos en la arquitectura física de este chip GA102 de la GPU. Vamos a acercarnos a uno de estos núcleos CUDA y ver cómo se ve por dentro. Esta simple calculadora está compuesta por aproximadamente 410.000 transistores. Esta sección de 50.000 transistores realiza la operación de una multiplicación B más C, lo que se llama multiplicación y suma fusionadas, o FMA, y es la operación más común que realizan las tarjetas gráficas. La mitad de los núcleos CUDA ejecutan FMA usando números de punto flotante de 32 bits, que es esencialmente notación científica, y la otra mitad de los núcleos usan ya sea enteros de 32 bits o números de punto flotante de 32 bits. Otras secciones de este núcleo manejan números negativos y realizan otras funciones simples como el desplazamiento de bits y el enmascaramiento de bits, así como recolectar y poner en cola las instrucciones y operandos entrantes, y luego acumular y emitir los resultados. Como resultado, este solo núcleo es simplemente una calculadora sencilla con un número limitado de funciones. Esta calculadora realiza una operación de multiplicar y una de sumar en cada ciclo de reloj.
Y por lo tanto, con esta tarjeta gráfica 3090 y sus 10.496 núcleos y un reloj de 1.7 GHz, obtenemos 35.6 billones de cálculos por segundo. Sin embargo, si te preguntas cómo la GPU maneja operaciones más complicadas como la división, la raíz cuadrada y las funciones trigonométricas, bueno, estas operaciones de calculadora son realizadas por las unidades de funciones especiales, que son mucho menos numerosas, ya que solo se pueden encontrar 4 de ellas en cada multiprocesador de flujo. Ahora que entendemos lo que hay dentro de un solo núcleo, vamos a alejarnos y echar un vistazo a las otras secciones del chip GA102. Alrededor del borde encontramos 12 controladores de memoria gráfica, los controladores NVLink y la interfaz PCIe. En la parte inferior hay una memoria caché SRAM de nivel 2 de 6 MB y aquí está el motor GigaThread que administra todos los clústeres de procesamiento gráfico y los multiprocesadores de flujo internos. Ahora que ya exploramos la arquitectura física de este GPU GA102, vamos a alejarnos un poco y echar un vistazo a las otras partes dentro de la tarjeta gráfica. De este lado están los diferentes puertos para conectar las pantallas. Del otro lado está el conector de alimentación de 12 voltios y aquí están los pines PCIe que se conectan a la tarjeta madre en el PCB. La mayoría de los componentes más pequeños constituyen el módulo regulador de voltaje, que toma los 12 voltios de entrada y los convierte en 1.1 voltios y suministra cientos de vatios de potencia a la GPU. Debido a que toda esta energía calienta la GPU, la mayor parte del peso de la tarjeta gráfica está en forma de un disipador de calor con 4 tubos de calor que llevan el calor desde la GPU y los chips de memoria hasta el radiador. Aletas, donde los ventiladores ayudan a eliminar el calor. Quizás algunos de los componentes más importantes, aparte de la GPU, son los 24 GB de memoria gráfica, chips que técnicamente se llaman GDDR6XS DRAM y fueron fabricados por Micron, que es el patrocinador de este video. Cada vez que inicias un videojuego o esperas una pantalla de carga, la mayor parte del tiempo que tarda en cargar se gasta principalmente moviendo todos los modelos 3D de una escena o entorno en particular, desde la unidad de estado sólido hacia estos chips de memoria gráfica. Como mencioné antes, la GPU tiene una pequeña cantidad de almacenamiento de datos en su caché, compartida de nivel 2 de 6 MB, que puede contener el equivalente a aproximadamente esta cantidad del entorno del videojuego. Por lo tanto, para renderizar un videojuego, diferentes fragmentos de la escena se están transfiriendo continuamente entre la memoria gráfica y la GPU, porque los núcleos están realizando constantemente decenas de billones de cálculos. En segundo lugar, las GPU son máquinas hambrientas de datos y necesitan ser alimentadas continuamente con terabytes y terabytes de datos. Y por eso, estos chips de memoria gráfica están diseñados como si fueran varias grúas cargando un barco de carga al mismo tiempo. Específicamente, estos 24 chips transfieren un total combinado de 384 bits a la vez, lo que se llama el ancho de bus, y la cantidad total de datos que se puede transferir, o el ancho de banda, es de aproximadamente 1.15 terabytes por segundo. En contraste, las memorias DRAM que soportan el CPU solo tienen un ancho de bus de 64 bits y un ancho de banda máximo más cercano a 64 gigabytes por segundo. Algo bastante interesante es que podrías pensar que las computadoras solo funcionan usando unos y ceros binarios. Sin embargo, para aumentar las tasas de transferencia de datos, la memoria gráfica GDDR6X y la más reciente, GDDR7, envían y reciben datos a través de los cables del bus usando múltiples niveles de voltaje, más allá de solo 0 y 1. Por ejemplo, GDDR7 utiliza 3 esquemas de codificación diferentes para combinar bits binarios en dígitos ternarios o símbolos PAM3 con voltajes de 0, 1 y -1. Aquí está el esquema de codificación que muestra cómo 3 bits binarios se codifican en 2 dígitos ternarios. Y este esquema se combina con un esquema de codificación de 11 bits a 7 dígitos ternarios, lo que da como resultado el envío de 276 bits binarios, usando solo 176 dígitos ternarios. La generación anterior, GDDR6X, que es la memoria en esta tarjeta gráfica 3090, usaba un esquema de codificación diferente llamado PAM4 para enviar 2 bits de datos usando 4 niveles de voltaje diferentes. Sin embargo, los ingenieros de la industria de la memoria gráfica acordaron cambiar a PAM3 para las futuras generaciones de chips gráficos
Para reducir la complejidad del codificador, mejorar la relación señal-ruido y mejorar la eficiencia energética, Micron ofrece innovación constante para superar los límites de cuántos datos se pueden transferir cada segundo y para diseñar chips de memoria de última generación. Otro avance de Micron es el desarrollo de HBM, o la memoria de alto ancho de banda que rodea a los chips de IA. HBM se construye a partir de pilas de chips de memoria DRAM y utiliza TSVS, o vías a través del silicio, para conectar la pila en un solo chip, formando esencialmente un cubo de memoria de IA. Para la última generación de memoria de alto ancho de banda, que es HBM3E, un solo cubo puede tener hasta 24 a 36 GB de memoria, lo que da como resultado 192 GB de memoria de alta velocidad alrededor del chip de IA. La próxima vez que compres un sistema acelerador de IA, asegúrate de que use HBM3E de Micron, que consume 30% menos energía que los productos de la competencia. Sin embargo, a menos que estés construyendo un centro de datos de IA, probablemente no estés buscando comprar uno de estos sistemas, que cuestan entre $25 y $40,000 y tienen un tiempo de espera de algunos años. Si tienes curiosidad sobre la memoria de alto ancho de banda o la próxima generación de memoria gráfica de Micron, échale un vistazo a uno de estos enlaces en la descripción. Alternativamente, si te interesa diseñar la próxima generación de chips de memoria, Micron siempre está buscando científicos e ingenieros talentosos para ayudar a innovar en chips de última generación, y puedes obtener más información sobre cómo trabajar en Micron usando este enlace. Ahora que ya exploramos muchos de los componentes físicos dentro de esta tarjeta gráfica y GPU, vamos a explorar la arquitectura computacional y ver cómo aplicaciones como videojuegos, gráficos y minería de Bitcoin ejecutan lo que se llama operaciones embarrassingly parallel. Aunque pueda sonar como un nombre gracioso, embarrassingly parallel es en realidad una clasificación técnica de problemas informáticos, donde se necesita poco o ningún esfuerzo para dividir el problema en tareas paralelas, y el renderizado de videojuegos y la minería de Bitcoin fácilmente entran en esta categoría. Esencialmente, las GPU resuelven problemas embarrassingly parallel, usando un principio llamado SIMD, que significa instrucción única, múltiples datos, donde las mismas instrucciones o pasos se repiten a través de miles o millones de números diferentes. Veamos un ejemplo de cómo se utiliza CMD, o instrucción única, múltiples datos, para crear este entorno de videojuego en 3 dimensiones. Como ya sabrás, este sombrero vaquero sobre la mesa está compuesto por aproximadamente 28,000 triángulos construidos al conectar alrededor de 14,000 vértices cada uno, con coordenadas X, Y y Z. Estas coordenadas de los vértices se construyen usando un sistema de coordenadas llamado espacio del modelo, con el origen 0, 0, 0 en el centro del sombrero. Para construir un mundo en 3 dimensiones, colocamos cientos de objetos, cada uno con su propio espacio del modelo, dentro del entorno del mundo. Y para que la cámara pueda saber dónde está cada objeto en relación con los demás objetos, tenemos que convertir o transformar todos los vértices desde el espacio del modelo de cada objeto al sistema de coordenadas compartido del mundo, o espacio mundial. Entonces, por ejemplo, ¿cómo convertimos los 14,000 vértices del sombrero vaquero del espacio de modelo al espacio mundial? Bueno, usamos una sola instrucción que suma la posición del origen del sombrero en el espacio mundial a la coordenada X, Y o Z correspondiente de un solo vértice en el espacio de modelo. Luego, aplicamos esta instrucción a múltiples datos, que son todas las coordenadas X, Y y Z restantes de los otros miles de vértices que se usan para construir el sombrero. Después, hacemos lo mismo para la mesa y el resto de los cientos de objetos en la escena, usando cada vez las mismas instrucciones, pero con las coordenadas de un objeto diferente en el espacio mundial y los miles de vértices de cada objeto en el espacio del modelo. Como resultado, todos los vértices y triángulos de todos los objetos se convierten a un sistema de coordenadas común en el espacio mundial, y la cámara ahora puede determinar qué objetos están al frente y cuáles están detrás. Este ejemplo ilustra el poder de CIMD, o instrucción única, múltiples datos, y cómo una sola instrucción se aplica a 5,629 objetos diferentes,
Con un total de 8.3 millones de vértices dentro de la escena, lo que resulta en 25 millones de cálculos de suma, la clave de CEMD y de los programas trivialmente paralelos es que cada uno de estos millones de cálculos no tiene dependencia de ningún otro cálculo. Y así, todos estos cálculos pueden distribuirse entre los miles de núcleos de la GPU y completarse en paralelo unos con otros. Es importante señalar que la transformación de vértices del espacio del modelo al espacio mundial es solo uno de los primeros pasos de una cadena de renderizado gráfico de videojuegos bastante compleja. Y tenemos un video aparte que profundiza en cada uno de estos otros pasos. Además, omitimos las transformaciones para la rotación y escala de cada objeto. Pero tener en cuenta estos valores es un proceso similar que requiere cálculos CIMD adicionales. Ahora que tenemos una comprensión sencilla de CIMD, hablemos de cómo esta arquitectura computacional se relaciona con la arquitectura física. Esencialmente, cada instrucción es completada por un hilo, y este hilo se asigna a un solo núcleo CUDA. Los hilos se agrupan en conjuntos de 32 llamados warps, y la misma secuencia de instrucciones se envía a todos los hilos en un warp. Luego los warps se agrupan en bloques de hilos, que son manejados por el multiprocesador de streaming. Y luego, finalmente, los bloques de hilos se agrupan en grids, que se procesan en toda la GPU. Todos estos cálculos son gestionados o programados por el motor GigaThread, que asigna de manera eficiente los bloques de hilos a los multiprocesadores de streaming disponibles. Una distinción importante es que dentro de la arquitectura CIMD, los 32 hilos en un warp siguen las mismas instrucciones y avanzan al unísono. Es algo así como una falange de soldados moviéndose juntos. Esta ejecución sincronizada se aplicó a las GPU hasta alrededor de 2016. Sin embargo, las GPU más nuevas siguen una arquitectura CIMT o de instrucción única para múltiples hilos. La diferencia entre CIMD y CIMT es que, aunque ambos envían el mismo conjunto de instrucciones a cada hilo, con CIMT, los hilos individuales no necesitan estar sincronizados entre sí y pueden avanzar a diferentes ritmos. En jerga técnica, a cada hilo se le asigna su propio contador de programa. Además, con CIMT, todos los hilos dentro de un multiprocesador de streaming utilizan una caché L1 compartida de 128 KB, y así, los datos que produce un hilo pueden ser utilizados posteriormente por otro hilo diferente. Esta mejora de CIMD a CIMT permite mayor flexibilidad al enfrentar divergencia de warps mediante ramificaciones condicionales dependientes de datos y una reconvergencia más sencilla para que los hilos alcancen la barrera de sincronización. Esencialmente, las arquitecturas más nuevas de las GPU son más flexibles y eficientes, especialmente al enfrentar ramificaciones en el código. Una nota adicional es que, aunque podrías pensar que el término warp proviene de los motores warp, en realidad viene del tejido, y específicamente, el telar Yeka. Este telar de 1804 usaba tarjetas perforadas programables para seleccionar hilos específicos de un conjunto y tejer patrones intrincados, tan fascinantes como son los telares. Sigamos adelante. Los últimos temas que exploraremos son la minería de Bitcoin, los núcleos tensoriales y las redes neuronales. Pero primero, nos gustaría pedirte que le des like a este video, escribas un comentario rápido abajo, lo compartas con un colega, amigo o en redes sociales y te suscribas si aún no lo has hecho. El sueño de Branch Education es crear videos educativos gratuitos y accesibles, visualmente atractivos, que profundicen en una variedad de temas sobre ciencia, ingeniería y cómo funciona la tecnología. Y luego, combinar varios videos en un plan de estudios de ingeniería completamente gratuito para estudiantes de preparatoria y universidad. Tomarte unos segundos para darle like, suscribirte y comentar abajo nos ayuda muchísimo. Además, tenemos una página de Patreon con sesiones de preguntas y respuestas y material detrás de cámaras, y si encuentras útil lo que hacemos, agradeceríamos cualquier apoyo. Gracias. Entonces, ahora que ya exploramos cómo se utiliza la ejecución de múltiples hilos con una sola instrucción en los videojuegos, hablemos brevemente del por qué las GPU se usaron inicialmente para minar Bitcoin. No vamos a profundizar demasiado en el algoritmo detrás de la cadena de bloques y lo dejaremos para otro episodio, pero esencialmente, para crear un bloque en la cadena de bloques,
El algoritmo de hash SHA-256 se ejecuta sobre un conjunto de datos que incluye transacciones, una marca de tiempo, datos adicionales y un número aleatorio llamado nonce. Después de introducir estos valores en el algoritmo de hash SHA-256, se obtiene un valor aleatorio de 256 bits como resultado. Puedes pensar en este algoritmo como un generador de boletos de lotería, donde no puedes elegir el número de la lotería. Pero según los datos de entrada, el algoritmo SHA-256 genera un número de boleto de lotería aleatorio. Por lo tanto, si cambias el valor de nonce y mantienes el resto de los datos de la transacción igual, generarás un nuevo número de boleto de lotería aleatorio. El ganador de esta lotería de minería de Bitcoin es el primer número de boleto generado aleatoriamente que tenga los primeros 80 bits en ceros, mientras que el resto de los 176 valores no importa. Y una vez que se encuentra un boleto ganador de la lotería de Bitcoin, la recompensa es de 3 Bitcoin y la lotería se reinicia con un nuevo conjunto de transacciones y valores de entrada. Entonces, ¿por qué se usaron tarjetas gráficas? Bueno, las GPU ejecutaban miles de iteraciones del algoritmo SHA-256 con las mismas transacciones, marca de tiempo y otros datos, pero con diferentes valores de nonce. Como resultado, una tarjeta gráfica como esta podía generar alrededor de 95 millones de hashes SHA-256, 95 millones o 95 millones de boletos de lotería con números aleatorios cada segundo. Y con suerte, uno de esos números de lotería tendría los primeros 80 dígitos como ceros. Sin embargo, hoy en día, las computadoras llenas de circuitos integrados de aplicación específica, o ASICs, realizan 250 billones de hashes por segundo, o el equivalente a 2.600 tarjetas gráficas, haciendo que las tarjetas gráficas parezcan una cuchara. Cuando minas Bitcoin junto a una excavadora, esa es una computadora de minería ASIC. Ahora hablemos del diseño de los núcleos tensoriales. Se necesitarán varios videos completos para cubrir la IA generativa y las redes neuronales, así que nos enfocaremos en las matemáticas exactas de matrices que resuelven los núcleos tensoriales. Esencialmente, los núcleos tensoriales toman 3 matrices, multiplican las 2 primeras, suman la tercera y luego entregan el resultado. Veamos un valor de la salida. Este valor es igual a la suma de los valores de la primera fila de la primera matriz, multiplicados por los valores de la primera columna de la segunda matriz, y luego se suma el valor correspondiente de la tercera matriz. Debido a que todos los valores de las 3 matrices de entrada están listos al mismo tiempo, los núcleos tensoriales completan todos los cálculos de multiplicación y suma de matrices. Al mismo tiempo, las redes neuronales y la inteligencia artificial generativa requieren billones a 1000 billones de operaciones de multiplicación y suma de matrices, y normalmente utilizan matrices mucho más grandes. Finalmente, existen los núcleos de trazado de rayos, los cuales exploramos en un video aparte que ya fue publicado. Eso es prácticamente todo sobre las tarjetas gráficas. Agradecemos a todos nuestros patrocinadores de Patreon y miembros de YouTube por apoyar nuestros videos. Si quieres apoyar nuestro trabajo económicamente, puedes encontrar los enlaces en la descripción de abajo. Somos Branch Education y creamos animaciones en 3D que exploran a fondo la tecnología que impulsa nuestro mundo moderno. Mira otro video de Branch haciendo clic en una de estas tarjetas o haz clic aquí para suscribirte. Gracias por ver hasta el final.